Colombia aún no despierta de la pesadilla. La imagen de Miguel Uribe Turbay, un líder joven, carismático y con una carrera política que apuntaba a la presidencia, desplomándose tras un disparo certero en plena campaña, quedó tatuada en la memoria colectiva de todo un país. Fue un instante que congeló el tiempo, un momento en el que miles de colombianos dejaron de respirar por un segundo. No fue un acto al azar, fue un golpe calculado, frío, meticuloso y despiadado, ejecutado con una precisión que demuestra que detrás había mentes acostumbradas a moverse en la oscuridad. Ese disparo no solo terminó con la vida de un hombre, apagó la voz de una figura que desafiaba intereses, que incomodaba a quienes preferían mantener el statu quo. Lo que ocurrió aquel día no fue una simple tragedia política, fue un mensaje silencioso, pero ensordecedor, enviado a todo un país. Hoy vamos a revelar quiénes fueron los implicados, cómo se tejió la telaraña de engaños y movimientos previos, cómo se orquestó cada detalle para que el plan pareciera perfecto, y qué destino les espera ahora que la justicia ha comenzado a cerrar el cerco. Esta historia no es solo sobre culpables y víctimas, es sobre lealtades rotas, sobre la sombra invisible del poder, sobre decisiones que cambian el rumbo de una nación. Un crimen que la Fiscalía General de la Nación ha decidido investigar como crimen de lesa humanidad, lo que significa que nunca prescribirá, que seguirá persiguiendo a los responsables, sin importar cuánto tiempo pase, ni cuántas cortinas de humo intenten levantar. Lo que escucharás a continuación no es para los débiles de corazón, porque detrás de los nombres y las frías declaraciones judiciales hay una trama que mezcla ambición, traición y un plan tan oscuro que aún hoy sigue estremeciendo a Colombia. Antes de continuar, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia en Colombia actuará con firmeza en este caso? ¿O todo quedará en una nueva página de impunidad? Tu respuesta es importante, porque este no es un crimen cualquiera. Es un golpe al corazón de la democracia colombiana. Las autoridades han trazado un mapa de responsabilidades que parece sacado de una novela negra. 6 personas están en el ojo del huracán. Cada una, con un rol preciso, se convirtió en pieza clave de un rompecabezas criminal que, al unirse, revela la magnitud del atentado. En el centro de la escena aparece un menor de apenas 14 o 15 años, señalado como el autor material del disparo que acabó con la vida de Miguel Uribe. Un joven cuya edad lo protege de las mismas penas que recibiría un adulto, pero que carga sobre sus hombros la responsabilidad de un acto que cambió la historia reciente del país. A su alrededor, los engranajes que hicieron posible el crimen: Carlos Eduardo Mora González y Caterine Andrea Martínez Martínez, vinculados directamente a la logística y planificación. Se les acusa de coordinar movimientos, identificar vulnerabilidades en la seguridad de Uribe y asegurar que el autor material pudiera acercarse sin levantar sospechas. William Fernando González Cruz, señalado como el encargado de transporte, el hombre que debía garantizar la fuga rápida y segura tras el disparo. Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, o Chipi, señalado por la Fiscalía como el cerebro de la operación, quien habría dado la orden final. Y una sexta persona, cuya identidad aún se mantiene bajo reserva judicial, que habría ayudado a sacar al menor del lugar para que desapareciera entre la confusión y el caos. Lo más inquietante es que las autoridades sospechan que puede haber más personas detrás, figuras que no han sido expuestas públicamente y que podrían haber financiado o protegido a los responsables. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este video para que más personas conozcan la verdad
detrás de este caso. La justicia necesita la presión de una sociedad que no olvida, y tu voz puede ser parte de esa presión. No fue un arrebato ni una venganza improvisada. Lo que ocurrió aquella fatídica jornada había comenzado mucho antes, en lugares donde la luz no entra y las palabras se susurran para no dejar huella. La investigación de la Fiscalía destapó un tejido de reuniones clandestinas, encuentros en bodegas, casas de fachada tranquila y esquinas donde las cámaras nunca llegan. Los responsables no improvisaron nada. El plan fue diseñado con paciencia, como un ajedrez macabro en el que cada pieza debía moverse en el momento exacto. Teléfonos que de pronto desaparecieron del radar, chips cambiados y conversaciones borradas antes de que pudieran ser rastreadas. Una estrategia quirúrgica para no dejar cabos sueltos. Los testigos que pudieron haber visto o escuchado algo, ahora viven en el miedo. Algunos han preferido callar, otros, simplemente, han desaparecido de la escena. El objetivo era claro y brutal: silenciar a Miguel Uribe justo cuando su voz ganaba fuerza en el escenario político y amenazaba con incomodar a quienes se benefician del silencio. La Fiscalía, siguiendo las migas de pan que dejaron sin querer, detectó movimientos financieros inusuales, transferencias fraccionadas, pagos en efectivo y depósitos en cuentas a nombre de terceros. También rastreó desplazamientos sospechosos de los implicados semanas antes del ataque. Viajes cortos pero repetidos a las mismas zonas donde se planificaba el crimen. Todo apunta a una red organizada, con jerarquías, tareas asignadas y un mando que daba las órdenes sin jamás ensuciarse las manos. Esto no fue un acto aislado. Fue la ejecución de un plan que, si no se detenía, podría haber tenido más objetivos en la mira. Era un día de campaña que, en apariencia, no tenía nada fuera de lo común. El sol bañaba la plaza con una luz cálida. Las banderas ondeaban y las voces coreaban el nombre de Miguel Uribe Turbay. Él sonreía, estrechaba manos, escuchaba historias y cada saludo parecía un compromiso personal con el cambio que prometía. Pero entre esa multitud que lo aclamaba, la sombra se filtró sin hacer ruido. Un menor de apenas 14 o 15 años, vestido como cualquier otro simpatizante, caminaba con paso seguro. No llamó la atención de nadie. Su ropa, su expresión y su aparente calma eran el camuflaje perfecto. Lo que pocos sabían era que, bajo esa normalidad, llevaba escondida la herramienta del crimen. Cuando estuvo a pocos metros, su mirada se volvió fría. Sacó el arma con un movimiento rápido y, sin dudar, apuntó. El disparo retumbó como un trueno que partió la calma en dos. El proyectil impactó y el eco del disparo rebotó contra las paredes cercanas, multiplicando el terror en fracciones de segundo. El caos fue inmediato. Gritos, empujones, cuerpos intentando huir. Algunos se agachaban, otros corrían sin saber a dónde. El equipo de seguridad se lanzó sobre Miguel para cubrirlo, pero la sangre en el asfalto dejó claro que algo irreversible había ocurrido. Todo pasó tan rápido que muchos no entendieron lo que había sucedido hasta ver su cuerpo desplomado, sus manos intentando aferrarse a la vida. Los ojos de quienes lo rodeaban pasaron de la esperanza a la desesperación en un instante. La plaza, que segundos antes estaba llena de aplausos, ahora era un escenario de llanto, miedo y confusión. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa escena no era producto del azar, sino el final calculado de un plan que llevaba semanas en marcha. El caso del autor material del disparo abre una de las discusiones más complejas que enfrenta la justicia colombiana. ¿Qué hacer cuando el responsable de un asesinato político es menor de edad? La ley es clara. Por más grave que sea el delito, un menor
no puede recibir la misma condena que un adulto. En este caso, el joven agresor, de apenas 14 o 15 años, enfrentaría como máximo 8 años de internamiento en un centro especializado para adolescentes infractores, un lugar que, en teoría, busca su rehabilitación y reinserción social, pero que en la práctica genera un debate intenso. ¿Es suficiente para un crimen que sacudió a todo un país? La Fiscalía, consciente de la indignación social, intenta abrir un camino diferente. Al catalogar el caso como crimen de lesa humanidad, busca que la gravedad del acto permita aplicar medidas más severas y prolongadas, aún dentro del marco de protección para menores. Esto no solo aumentaría el tiempo de reclusión, sino que también dejaría una huella judicial imborrable en su expediente, limitando sus posibilidades futuras. Por ahora, su rostro y su nombre permanecen ocultos por mandato legal. Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguran que durante los interrogatorios ha mantenido un silencio absoluto, sin mostrar gestos evidentes de arrepentimiento o remordimiento. Esa frialdad ha generado escalofríos incluso entre los investigadores, que describen su actitud como distante y calculadora. El país entero se pregunta si este joven fue solo un peón manipulado por adultos, o si, por el contrario, era plenamente consciente de la magnitud de lo que hacía. La respuesta podría definir no solo su condena, sino el rumbo de toda la investigación. En toda operación criminal bien planificada, cada pieza cumple una función específica. El asesinato de Miguel Uribe Turbay no fue obra de una sola persona, sino de un engranaje perfectamente aceitado, donde cada participante sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Carlos Eduardo Mora González, considerado el enlace clave entre el menor que apretó el gatillo y los autores intelectuales que movieron los hilos. Su papel fue asegurar que las órdenes se transmitieran sin dejar rastro, actuando como mensajero invisible entre quienes diseñaron el plan y quienes lo ejecutarían. Catherine Andrea Martínez Martínez, señalada como la coordinadora de distracción, responsable de mover a personas y elementos alrededor de la escena para despistar a la seguridad de Uribe. Su labor consistía en abrir brechas y generar confusión para que el atacante pudiera acercarse sin ser detectado. William Fernando González Cruz, identificado como el conductor de escape, el hombre que debía estar listo para evacuar a los participantes clave una vez cumplida la misión. Su papel era fundamental. En crímenes de esta magnitud, segundos de retraso pueden significar captura inmediata. Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, señalado como el cerebro de la operación. La Fiscalía lo apunta como quien dio la orden final, el estratega que eligió el momento, el lugar y la forma de ejecutar el atentado. Su nombre ya era conocido por las autoridades por otros hechos delictivos, lo que lo convierte en un blanco prioritario en esta investigación. Un sexto implicado, cuya identidad permanece bajo reserva judicial, habría tenido la misión de asegurar la salida del menor inmediatamente después del disparo. Según las investigaciones, fue él quien lo guió entre la multitud y lo hizo desaparecer en cuestión de segundos, aprovechando el caos generalizado. Cada uno de ellos no solo enfrenta cargos graves, como homicidio agravado y concierto para delinquir, sino que ahora, con la calificación de crimen de lesa humanidad, sus procesos serán mucho más complejos y las condenas podrían llegar a ser ejemplares. Este rompecabezas criminal demuestra que no se trató de un acto impulsivo, sino de una maquinaria silenciosa y peligrosa que logró penetrar hasta el corazón de la seguridad de un líder político. En un crimen tan calculado, los responsables confiaban
en que no dejarían rastros. Pero la evidencia empezó a hablar. La fiscalía reunió un conjunto de pruebas tan sólido que la defensa de los acusados tendrá un camino cuesta arriba para desmontarlo. Los videos de seguridad fueron el primer golpe contra la impunidad. Cámaras de distintos ángulos captaron al menor implicado, desde el momento en que ingresó a la plaza hasta el instante en que se dio a la fuga. Las imágenes muestran cómo se mezclaba entre la multitud, cómo ajustaba su posición y, finalmente, cómo ejecutaba el disparo antes de desaparecer, escoltado por el caos. A esto se sumaron mensajes interceptados en teléfonos incautados a varios de los implicados. Conversaciones cifradas, borradas y parcialmente recuperadas revelaron coordenadas, horarios y frases cortas que solo tienen sentido en el contexto del atentado. Entre ellas, una línea inquietante: todo listo para la señal. Los testimonios de testigos protegidos terminaron de trazar la ruta del crimen. Personas que, entre el miedo y la necesidad de justicia, revelaron nombres, movimientos y detalles logísticos que coincidían con las demás pruebas recolectadas. La balística fue concluyente. El arma encontrada, escondida en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, fue vinculada científicamente al proyectil que impactó a Miguel Uribe. No hubo margen para dudas. Era el arma homicida. Y entre todo este material, surgió un detalle escalofriante. Según varios testigos, justo segundos antes del disparo, uno de los coordinadores hizo una señal rápida con la mano, como si diera luz verde a la ejecución. Ese gesto, fugaz y casi imperceptible, podría ser la prueba visual del vínculo directo entre el tirador y la cadena de mando que ordenó el ataque. Con estas pruebas, el caso dejó de ser una serie de sospechas para convertirse en un expediente sólido que, si todo sigue su curso, llevará a condenas ejemplares. La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo silenció una voz política joven y prometedora, sino que dejó un vacío que resonó como un eco incómodo en cada rincón del país. Con él, se fue una figura que, para muchos, representaba la esperanza de un cambio real, y su ausencia encendió un debate profundo sobre la seguridad de los líderes en Colombia y sobre la peligrosa normalización de la violencia política. En los días posteriores al atentado, las calles se llenaron de velas y flores. En plazas, parques y esquinas, la gente se reunió para rendir homenaje, no solo a un hombre, sino a la idea de un país más justo. Los discursos de indignación se multiplicaron. Líderes, periodistas y ciudadanos comunes alzaron la voz, no solo para exigir justicia, sino para preguntarse qué mensaje escondía este asesinato, porque para muchos, este crimen no fue solo un golpe contra una persona, sino un aviso silencioso para todo aquel que se atreva a desafiar a ciertos poderes. Un recordatorio de que en Colombia, la política y la violencia todavía caminan de la mano. Organizaciones internacionales también reaccionaron, alertando sobre el riesgo que corren las figuras públicas que cuestionan el orden establecido. Las redes sociales se llenaron de mensajes, pero también de teorías. ¿Se trató de un atentado aislado o de una operación planificada con un objetivo mayor? Y aquí quiero escucharte. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos ante un acto aislado o es la punta de un iceberg mucho más grande? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta conversación que Colombia no puede darse el lujo de callar. La maquinaria judicial ya está en marcha y el futuro de los implicados se perfila sombrío. Los adultos involucrados enfrentan cargos de homicidio agravado y concierto para delinquir, delitos que, en el marco de un crimen político, podrían traducirse en penas superiores a los 40 años de prisión. En la práctica, esto significaría
que muchos de ellos pasarían el resto de su vida tras las rejas. El menor, como ya hemos señalado, no podrá recibir la misma sanción que un adulto. Sin embargo, la gravedad del caso y la calificación como crimen de lesa humanidad pueden convertirse en un factor determinante. La Fiscalía pretende que esta figura jurídica no solo permita mantener abierto el caso para siempre, sino también establecer un precedente que evite que la condición de menor sea utilizada como escudo en crímenes de alto impacto. Para los adultos, la categoría de lesa humanidad es una sentencia en sí misma. Significa que, aunque intenten huir del país, cambiar de identidad o refugiarse en lugares donde la justicia suele ser lenta, el expediente seguirá persiguiéndolos sin fecha de caducidad. No hay prescripción, no hay olvido, no hay refugio. Incluso dentro del sistema penitenciario, es probable que sean ubicados en pabellones de alta seguridad, aislados de la población común para evitar fugas o represalias. La etiqueta de asesinos de un líder político los acompañará cada día, marcando su reputación incluso entre otros reclusos. Este caso, por su trascendencia y el impacto que generó en la opinión pública, tiene el potencial de convertirse en un hito judicial en Colombia, siempre y cuando la justicia cumpla con su deber hasta el final. La muerte de Miguel Uribe Turbay no se borra, y los nombres de quienes participaron en su asesinato tampoco. Este caso se ha convertido en una cicatriz en la memoria de Colombia, un recordatorio doloroso de que la verdad puede ser lenta, pero cuando llega, lo hace con la fuerza de un golpe que nadie puede ignorar. A lo largo de esta investigación, hemos visto cómo un plan frío y calculado se tejió en la sombra, cómo cada pieza del engranaje cumplió su papel y cómo, a pesar del intento de ocultar la verdad, las pruebas y la presión social han comenzado a romper el muro de silencio. Pero aún queda una pregunta que no podemos evitar. ¿Estamos preparados para escuchar todo lo que todavía no se ha dicho? Porque detrás de lo que hoy conocemos, podrían existir hilos invisibles que conectan este crimen con intereses más oscuros, con nombres que todavía no han sido pronunciados y con verdades que podrían incomodar a más de uno. Este no es solo el cierre de un video, es una invitación a no bajar la guardia. La justicia necesita de una ciudadanía que no olvide, que exija, que pregunte y que no acepte respuestas a medias. Si quieres que sigamos destapando las verdades ocultas de este caso y de otros que han marcado la historia de nuestro país, suscríbete ahora mismo, activa la campanita, dale like y comparte este video para que más personas se unan a esta búsqueda. Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que todos los responsables ya están tras las rejas? ¿O falta gente por descubrir? Tu opinión no solo cuenta, puede ser la chispa que mantenga viva esta conversación.